El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y se fueron con él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece supremamente importante que analicemos la vida de los santos, específicamente de los mártires. Personalmente, para mí, son un gran prototipo de testimonio, de ejemplo, porque el mártir ha entregado su vida para dar fidelidad al Evangelio y para demostrar su amor incondicional a Jesús. Un ejercicio bien interesante es que leamos la vida de los santos. Como creyentes vemos la santidad como una utopía, pero al adentrarnos en la vida de estos hermanos nuestros en la fe, nos podemos motivar para que seamos fieles al Señor. Vamos a hablar un poquito del diácono Vicente de Huesca. Nació en Valencia en el año 304. Fue un clérigo aragonés, diácono de San Valero de Zaragoza. Fue denunciado y encarcelado bajo Diocleciano. Por eso la iglesia lo venera como San Vicente mártir. Nació en el siglo III, fue alumno de Valero de Zaragoza, es venerado en la iglesia ortodoxa, la católica y la anglicana. Según la tradición, Vicente fue acusado de la predicación de la fe a causa de un impedimento del habla que afectaba al obispo Valero. Se originó una sangrienta persecución contra los cristianos decretada por los emperadores Diocleciano y Maximiano. Esto fue en marzo del año 303. Y se publica el primer edicto imperial que llevó a cabo el prefecto Publio Daciano, quien vino de Roma y permaneció en la península 2 años, enseñándose con fanatismo y ponzoña contra los cristianos. Publio Daciano llegó a Hispania por Gerona, donde encargó el cumplimiento severo de estos decretos imperiales a un juez llamado Rufino, luego pasando él a Barcelona y después a Zaragoza. Valero y Vicente fueron encarcelados en el año 303 por orden del prefecto Publio Daciano y fueron trasladados a Valencia. Valero fue condenado al destierro y Vicente sufrió el martirio. Su muerte se produjo una fecha imprecisa, pero la tradición la asigna el 22 de enero del año 304-305. Cuentan que convirtió antes de morir a su verdugo. El cuerpo de Vicente fue trasladado en el mismo siglo de su martirio a una basílica existente fuera de los muros de la ciudad, junto a un arrabal cristiano conocido como San Vicente de la Roqueta, que mantuvo el culto durante toda la época islámica, estando documentado distintos propietarios cristianos, como el monasterio de San Juan de la Peña o Poblev. Veamos un poco el martirio de Vicente. Dicen que fue colocado en una cruz en aspa y después en la canasta, donde le rompieron los huesos, le azotaron, le abrieron las carnes con uñas de garfios de acero, pero no pudiendo dominar su resistencia, mandó entonces Publio Daciano que fuese desollado y colocado en una parrilla en ascuas. Más tarde fue arrojado a una mazmorra, falleciendo después. Su cuerpo fue abandonado en un basurero, donde fue defendido por un cuervo frente a las amenazas de un lobo. Otra versión más difundida nos cuenta que el cadáver fue arrojado al río Turia, en un pellejo con una piedra de molino,
pero fue devuelto a la orilla, recibiendo sepultura a las afueras de Valencia, trasladándose más tarde a Lisboa, en cuya catedral reposan sus restos. Tenemos pues el testimonio de este servidor, así como San Marcos hoy nos da el elenco de los primeros discípulos, el elenco continúa, haciendo Vicente también parte de ese grupo de llamados a anunciar el Evangelio, así como lo somos tú y yo, que por el sacramento del bautismo debemos cumplir este mandato de seguir anunciando que Cristo está vivo y presente entre nosotros. Que Vicente interceda por nosotros.